Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Estudiar este libro hasta esta altura, ¿no? Hasta este momento. En especial la historia que estamos viendo acá sobre este hombre, Bilam en el hebreo, ¿no? Entonces, en el capítulo 23 habíamos visto cuando el rey Balac de Moab tiene miedo de los israelitas al escuchar lo que había pasado con Sehón y con Og, los reyes de los amorreos. Y entonces él tiene miedo y manda a llamar a este brujo, así podemos decirle, ¿no? Brujo, curandero, hechicero. Algunos le llaman profeta. Y si va a ser profeta, va a ser por algunas palabras que el Padre puso en su boca para que él hable, aunque no era su deseo, ¿no?, hablar. La verdad, él quería hablar lo que el rey le pedía para salir beneficiado, ¿no? Porque la Escritura habla que él era una persona que estaba acostumbrado a recibir dinero por su trabajo. Pero en este momento el Padre está poniendo en su corazón lo que tiene que decir, y muchas de estas palabras que él va a decir tienen un mensaje de esperanza para los israelitas. Eso es muy importante. Y como la vez pasada nos preguntábamos también, ¿cómo es que esto está escrito en números? Y si aquí no aparece nadie de números, ¿no? Y hay larga historia, ¿no? Muchas de estas historias también pasaron, ¿no?, de narración en narración, habrá llegado a los israelitas y por eso lo habrán puesto ahí, ¿no? Hay que entender que después ellos conquistaron la tierra de Madián, también pasaban por el territorio de Moab, y muchas personas les pudieron haber informado, ¿no? De alguna manera se enteraron. Nosotros también, yo la pasada estaba escuchando, averiguando, los datos históricos confirman que existió una persona que se llamó, por la historia, ¿no?, Balaam, que era una persona importante en aquellos tiempos, en aquella época. Por lo visto, entonces era conocido, ¿no?, este hombre, ¿no?, tanto en la historia como también en la Biblia. Entonces, en aquella época también acostumbraba a haber personas que, como les dije la primera vez, se dedicaban a usar todas las creencias posibles para poder de esa manera satisfacer a los reyes. Siempre la religiosidad ha querido especialmente estar al servicio de las autoridades porque ellos eran los que más le pagaban, hasta en nuestros días, ¿no? En nuestros días también siempre se le quiere elogiar, ¿no?, o engrandecer a las autoridades para que favorezcan tal o tal o tal organización, ¿no? Eso es también una práctica que se sigue, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? Y era una práctica que se hacía también en la antigüedad. Entonces, el capítulo 22 había terminado de esta manera, ¿no? Cuando ya el rey Balac le lleva a un lugar, versículo 41 decía el 22, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a lo más cercano del pueblo. Una zona que se llama el monte del Señor, ¿no? La altura del Señor en ese lugar, para que pueda ver a todo el pueblo y desde ahí pueda echar la maldición.
Desde ahí pueda echar su juicio contra este pueblo. Desde ahí le llevó el rey Balac. Y habíamos visto que Balac tenía un problema. Él entendió que con la arma, con la guerra, no va a poder derrotar a los israelitas. ¿Cómo entonces él pensaba que le podía derrotar? Con maldiciones. De esa manera. Entonces, por un lado podemos pensar que este hombre, este rey Balac, creía entonces en las fuerzas divinas, ¿no? Más que en las armas, ¿no? En las armas, qué extraño. Ahora, aunque la verdad él no debía preocuparse por su falta de conocimiento, ¿no? Porque el Todopoderoso le había ordenado a los israelitas que no ataquen Moab, pero de igual manera le hizo estas cosas. Dice el capítulo 23, versículo 1. Y Balaam dijo a Balac, Balac, el rey de Moab, ¿no? Edifícame aquí 7 altares. Estamos en el monte de Baal, ¿no? En el monte alto. Y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. ¿Qué es lo primero que llama la atención en este versículo? El número 7 de altares, ¿no? Y también 7 becerros y 7 carneros. Nosotros cuando vemos la Biblia, el número 7 siempre está representando perfección, representa al Eterno, representa siempre la obra del Todopoderoso, los 7 días a la semana, los 7 milenios. Pero aquí, desde una perspectiva, ¿cómo se puede decir? Voy a usar la palabra brujística o hechicerística. No sé si esa palabra existe, ¿no? Desde la perspectiva de la hechicería. Esto era una práctica en aquella época. Ustedes saben que en la antigüedad, los hombres de la antigüedad creían en los astros, o sea, basaban su condición, su situación, su vida en los astros. ¿Qué son los astros? Los planetas, el sol, la luna, las estrellas. Ellos investigaban, analizaban y muchas veces determinaban cosas a través de los astros. A través de eso sabían el destino de las personas, lo que iba a ocurrir, lo que iba a ocurrir. Y para aquel entonces se consideraba 7 astros visibles. Había 7 astros visibles, por lo cual ellos consideraban que eran 7 deidades. 7 deidades que estaban gobernando todo el mundo, ¿no? Imagínense. Entonces, por eso es muy importante entender, muchas personas todavía en la actualidad basan su vida, basan su futuro en el movimiento astrológico, ¿no? De ahí salieron también los que estudian el horóscopo, ¿no? Ustedes saben que en la antigüedad se creía que la Tierra era el centro de todo, ¿no? Del universo, ¿no? Que todo giraba alrededor de la Tierra. Y a través de eso se basaban en el estudio de los astros. Entonces, después apareció la ciencia, ¿no? Las investigaciones descubrieron que la Tierra es un planeta más de otros planetas. Bueno, así según los estudios científicos. Entonces, por lo tanto, podemos darnos cuenta que muchas de las investigaciones o referencias o se puede decir características o profecías que tenían en aquella época basadas en sus cálculos, bueno, con lo que se descubrió la ciencia ahora, serían incorrectas, ¿no? No serían correctas, de acuerdo a sus cálculos, ¿no? Porque ellos tenían determinadas posiciones en que estaban los planetas, las tierras, y también de que había solamente 7 planetas. Entonces ellos consideraban que esas eran 7 deidades. ¿Y por qué es importante eso? Porque a través de eso ellos consideraban que sucedían o no sucedían las cosas. Esa era su manera de determinar. Entonces en la actualidad también, los que estudian la astrología o los que están pendientes, los astros, las estrellas, la luna y el sol y todas estas cosas, también basan que todo eso, nuestra vida se basa en los movimientos de las estrellas. Y fíjense lo que vamos a ver acá en esta nota, que es muy importante para poder entender muy bien este punto. Nota 1. Dice, para los astrólogos antiguos, astrólogos son los que estudian los astros, ¿no? Los planetas representaban la voluntad de los dioses y su influencia directa
en los asuntos humanos. Esto es lo que los astrólogos de aquella época consideraban, que el movimiento, las estrellas, la luna, el sol, cuando están ahí, eso determina nuestra vida. Nosotros vemos en Génesis capítulo 1 que al ser los astros, el sol, la luna, las estrellas, fueron creados para determinar los tiempos del Eterno, los tiempos, las festividades para que su pueblo se reúna. Pero eso no marcaba, o sea, la posición de los astros o los movimientos de los astros no marcaba nuestra categoría de vida o nuestra característica en la vida. Se podía usar se usaba mucho como metáfora o simbolismos a los astros, ¿no? Como brilla, como el sol, ese hombre alumbra, como las estrellas, algo así, ¿no? O como el Todopoderoso le decía a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas si se puedes contar, así sea tu descendencia. No decía que tu descendencia va a ser como estrellas, ¿no? O el Todopoderoso alumbra como el sol. Siempre se usaba como ejemplificando, ¿no? Tratando de hacer entender el poder del Todopoderoso a través de los astros. Pero eso no determinaban nuestra condición de vida, ni nuestras acciones en la tierra. Pero la gente de aquella época creía así. Y increíblemente todavía creen así, muchas personas, ¿no? Por eso la luna y todas estas cosas, ¿no? Las estrellas. Bueno, vamos a un texto, lo que dice en Jeremías. Justamente Jeremías habla acerca de cuando el pueblo se había corrompido y se había apartado de la voluntad del Padre. Y miren una de las cosas que el Todopoderoso le criticó a su pueblo. Dice Jeremías 19:13, nueva traducción viviente: efectivamente, todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet, es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas, en honor a los astros, como si fueran dioses, o donde derramaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Entonces se está hablando de lo que va a ocurrir, ¿no? Con la tierra de Jerusalén, cuando venga Nabucodonosor. Van a quedar todos destruidos, van a quedar todos arruinados, porque en esos lugares ellos, en las terrazas, rendían cultos, quemaban incienso a los astros, dice, al sol, a la luna, a las estrellas, le rendían honores. Consideraba que su vida estaba marcado a través del movimiento de las estrellas, del sol, de la luna y todas estas cosas. Y que de eso su destino, su futuro, ¿no? Y pensaban que eran deidades, dioses. Bueno, este es un punto para tener en cuenta. Esa es la práctica que usaba Balaam en aquella época. Por eso generalmente se ponían en un determinado lugar, calculaba bien la zona. Por eso siempre ellos, cuando iban a rendir culto a sus deidades, usaban los lugares altos, los montes, para que se pueda iluminar bien. Bueno, ahora veamos lo que dice en el versículo 2. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá el Eterno me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Entonces, Balaam esperaba, ¿no?, que el Todopoderoso, después de hacer su ofrenda, le dé una respuesta acerca del sacrificio que estaban haciendo, acerca de del pedido que tenía el rey. A ver, versículo 4. Y vino Elohim, que acá aparece el Todopoderoso, ¿no?, al encuentro de Balaam. Y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Hay que tener en cuenta que para Bilam, esta ofrenda representa una adoración a las deidades conocidas en aquella época. Pero ellos sabían que existía una sola divinidad suprema. Y él está diciendo: yo ofrecí todo lo que normalmente tú aprecias, ¿no? Y te ofrecí, ahora quiero respuesta a las peticiones que yo tengo.
Y el Eterno puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaban él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y tomó su parábola, o sea, sería como la interpretación o su adivinación, algo así, ¿no? Y dijo: esto es lo que el Todopoderoso, el Eterno, puso en la boca de Balaam para que él exprese. Importante que él tenía otra visión, otro deseo. Él solamente dijo que iba a hablar lo que el Todopoderoso le ponía. Pero lógico, en su voluntad estaba que decir lo que el rey Balac quería escuchar. Eso es lo que él quería. Pero el Todopoderoso le hace hablar otra cosa. De Aram me trajo Balac, rey de Moab. ¿Y dónde era este lugar, Aram? ¿Se acuerdan que cuando Taré salió de Ur de los Caldeos con su hijo Abraham, ellos llegaron a una zona el cual él bautizó Aram, que era el nombre de su hijo mayor, su segundo hijo, ¿no?, que había muerto antes, dice la Biblia. Entonces él le puso a ese lugar el nombre Aram, y ahí prosperó mucho, ¿no? Entonces dice que en ese lugar vivía Balaam, de ahí era. Me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, execra a Israel, dice. Versículo 8. Estas palabras están saliendo de acuerdo a la guía del Eterno. ¿Por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? Esto es muy importante. Maldecir significa apartarse, dejarle a un lado. Dejarle fuera de los planes, fuera de los proyectos. Eso es maldecir. Significa bendecir, es como te tengo bajo mi cobertura, te tengo, como decía Yeshua, como la gallina tiene a sus polluelos, te tengo bajo mi protección. Por eso uno se siente bajo la bendición del Eterno, bajo la protección del Eterno. Y maldecir sería lo contrario, te dejo fuera. Entonces yo elegí a este pueblo, yo elegí a esta generación, ¿por qué ahora le abandonaría? Eso está saliendo de la boca de Balaam, expresando. ¿Por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? Eso está diciendo Balaam, que el Todopoderoso le está poniendo. ¿Y por qué he de execrar al que el Eterno no ha execrado? Veamos en esta versión cómo dice. Una traducción viviente dice: pero ¿cómo puedo maldecir a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Eterno no ha condenado? Por más que los israelitas pasaron mucha dificultad, muchas situaciones, ellos tienen el Todopoderoso tiene un plan y un proyecto con ellos. Y eso nosotros estamos viendo hasta nuestros días. En la actualidad hay mucha, ¿cómo se puede decir?, interpretaciones o comentarios o enseñanza en contra de Israel como pueblo. Muchas veces se cree por los datos históricos que fue un pueblo como cualquier otro pueblo, ¿no?, que apareció de la nada y de repente llegó a ser así un pueblo con su religión. Pero uno se investiga, ¿no?, averigua, busca, por la fe también y por los estudios, va a ver que la historia, ¿no?, la historia nos quiere enseñar a nosotros la voluntad del Padre también. La historia nos muestra cómo el Padre ha venido obrando en este mundo. De ahí que entendemos por qué era importante transmitirnos las enseñanzas, las vivencias, porque en muchas de esas vivencias se puede ver la obra del Todopoderoso. Eso es muy importante. Y nosotros hasta ahora vemos cómo durante toda la historia este pueblo, este grupo de personas han experimentado varias cosas con varios grupos, varios imperios. Han experimentado realmente varios cambios, varias persecuciones sobre todo.
por su fe, tanto con los babilonios, con los persas, con los griegos, con los romanos y últimamente con las naciones, con los árabes, con el mundo árabe. Y hasta con la cristiandad en el pasado. La cristiandad lastimosamente también entendió mal el plan del Padre y perseguía, ¿no? En este caso a los judíos. No podemos decir que han sido los más espirituales y más fieles al Eterno. Inclusive en la Torah mismo dice que desde que te saqué has sido rebelde desde el principio. Pero sí podemos entender que ellos fueron elegidos por el Todopoderoso para manifestar la presencia del Eterno en este mundo. Si se puede decir que existe un Elohim, un ser supremo que controla y maneja toda nuestra vida, que realmente dirige, se puede decir, los destinos de la humanidad, es porque existe este pueblo. Esa es la realidad. Porque todo lo que podemos aprender del Elohim, de nuestro Elohim, es cuando vemos la vivencia que ha tenido este pueblo. Cómo ha resurgido, se puede decir, desde la ceniza. Cómo ha habido pueblos que han querido, como dice la Escritura, borrarlos del mapa. O eso dice un presidente moderno, creo que dijo eso. Quiero borrarlos del mapa. Quiero exterminarlos. Queremos echarlos al río. En el mundo de los judíos no se puede hablar de personas fieles, pero sí se puede hablar de la fidelidad del Eterno. Sí se puede hablar de la, como dice la Escritura, de la forma en que el Todopoderoso cumple su promesa cuando da a sus escogidos. Eso sí podemos hablar. No podemos hablar de judíos fieles, judíos que eran dedicados a la palabra, porque constantemente vemos que cometían errores. Pero lo que sí se puede ver como el Todopoderoso levantaba y fortalecía a ese pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos cuando estudiamos esta parte, sobre todo de la Escritura, y es muy importante. Bueno, sigamos. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Es un pueblo que va a la larga depender de la voluntad del Todopoderoso. Va a ser diferente que las naciones. Esto está, se puede decir ya, profetizando Balaam, pero no por su voluntad. El Todopoderoso está poniendo en su corazón. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la tuya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí que has proferido bendiciones. No es que Balaam está queriendo decir estas palabras, sino que el Todopoderoso pone en su corazón. Esa es la realidad. Van a aparecer muchas personas que van a querer menospreciar, odiar y maldecir a los escogidos del Todopoderoso. Primeramente no porque no tienen pinta de escogidos. Primeramente porque tienen muchos errores. Pero el Todopoderoso a la larga va a poner en sus corazones bendición. Eso dice la Escritura. Y respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que el Eterno ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas solamente los más cercanos. Verás y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y esto es otra posición que muchas veces ocurre en las personas. Ese ser interior de malignidad que hay en algunos, ¿no?, hace que nosotros no podamos ver lo amplio del pueblo escogido, sino que veamos las partes débiles, las partes, se puede decir,
a ver, las partes donde podamos quejarnos. Las partes, siempre muchas personas, cuando hay un pueblo no grande, o sea, cuando hay un grupo grande, cuando quiere hablar en contra de algo, de alguien, se fija, ¿no?, en ese más malo, en ese peor, o en ese que está mal, o en la vida de una persona misma, ¿no? Cuando uno quiere atacarle, empieza a buscar las partes erradas de esa persona para poder echarle alguna culpa. No, y ustedes luego son así, y ustedes luego no hacen esto, o el pastor luego no es así. Siempre está buscando esas partes. Bueno, acá vemos también que el rey Balac quería mostrarle una parte más débil del pueblo, la parte donde él pueda decir, ah, cierto, este pueblo, miren esa zona como son malos, vamos a maldecirle. Así le trajo a Balaam. Y que dice, y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisgah. Sofim es como vigía o guardián, campo del guardián. Y edificó nuevamente 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Elohim allí. Y el Eterno salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Nuevamente el Todopoderoso pone otra vez una palabra en la boca de Balaam para decir lo siguiente. Dice, y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho el Eterno? Y por lo visto, Balac también sabía que Balaam estaba invocando a Yud-He-Bat-Hei, ¿no? O Yahweh, porque acá le llama de esa manera, o por lo menos así se escribió en esta parte de la escritura. Entonces, porque en aquella época, para aclarar nomás, en aquella época ellos le identificaba al Todopoderoso con el nombre de Elohim, ¿no? O el único soberano, ¿no? Y ellos creían que los israelitas sí tenían una deidad llamada Yud-He-Bat-Hei. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Esta vez el Todopoderoso, el Eterno, le está enviando esta palabra directamente al rey Balac. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y acá atienda muy bien por esta palabra que dijo Balaam, puesta por el Todopoderoso en su boca. Elohim no es hombre, número 1. Elohim no es hombre, así dice, ¿no? Entonces algunos hablan que Elohim es hombre, ¿sí o no? Pero acá dice Elohim no es hombre para que mienta. O puede ser que esté queriendo decir Elohim no es como los hombres que mienten. Puede ser así, ¿no? Pero no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientáis. Cuando él dijo que va a guardar y guiar a este pueblo, lo va a cumplir. Eso es lo que está diciéndole Balaam. Vamos a ver esta nota. Fíjense lo que decía el profeta Isaías en Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la dabar de nuestro Elohim permanece para siempre. Para el tiempo de Isaías, la dabar de Elohim, la palabra del Todopoderoso, eran los escritos de los profetas, de la Torá, los mensajes que el pueblo había recibido cuando salió de Egipto, las ordenanzas y los decretos. Eso era la dabar de Elohim. Y dice que permanece para siempre. O sea, sus promesas, las promesas que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, las promesas que se le hizo a los israelitas cuando salieron de Egipto, que le iban a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esas promesas que el Eterno hace a su pueblo permanecen para siempre, dice acá. Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto,
logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Son profecías que escribió el profeta Isaías para poder reforzar esto de que yo no soy como los hombres que miento. Yo dije que iba a bendecir este pueblo, que iba a proteger este pueblo, que iba a hacer de este pueblo luz para las naciones constantemente, continuamente, y hasta ahora nosotros podemos ver que este pueblo ha sido de mucha bendición para las personas. Porque si nosotros tenemos la Biblia, la Escritura, es porque el Padre escogió a este pueblo, para que este pueblo, la vida, el desarrollo, sus caídas y sus levantadas nos sirvan a nosotros, como dice el apóstol Pablo, de modelo, de ejemplo a seguir. Nuestro Mesías se formó con la enseñanza y con la cultura del pueblo hebreo. Y de ahí del Mesías hemos nosotros recibido la guía para ser parte de las promesas. Amén. Entonces por eso esta escritura. Continuamos. 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Fíjense lo que está diciendo Balaam. Recibí orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. El Todopoderoso acaba de decirle a Balaam, poner en su boca, bendíceme este pueblo. Y ya no puede más revocarle. Vamos a esta nota 20. Isaías 43:13. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Elohim. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Eso era bien claro en el corazón del Todopoderoso. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado la iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno su Elohim está con él y júbilo de rey en él. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Durante los últimos capítulos que habíamos visto, desde el 18, 19, 20, habíamos visto rebeldía de Israel. Cuando reclamaron a Moisés porque querían ya comer carne, cuando recordaban que en Egipto vivían mejor, cuando reclamaban por el agua. Después los que se rebelaron contra Moisés, Coré, la rebelión de Coré. Y después por último trae un grupo ya después de 40 años volvieron a rebelarse, que estamos hastiados de este pan tan liviano. Entonces constantemente ellos cometían iniquidades. Inclusive el estar rondando 40 años, según la Escritura, es porque habían tentado al Todopoderoso. O sea, parece una contradicción. O sea, la verdad se ve como una contradicción. Pero lo que la Biblia nos está queriendo encerrar, en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas adversidades, está la promesa que el Todopoderoso le hizo a los antepasados de este pueblo. O sea que eso no quiere decir que este pueblo sea un pueblo fiel en su manera de vivir. Son realmente como cualquiera de nosotros que comete un montón de errores, faltas, pero existe una promesa que el Todopoderoso sí o sí lo va a aplicar. Entonces mientras uno se sujeta a esa promesa, mientras se sujeta a ese plan, él no puede ver iniquidad en el pueblo. Porque sujetarse a la promesa, sujetarse a ese plan, es también reconocer tus faltas y tus errores, tu metida de pata, como se dice. Cuando el pueblo continuaba caminando 40 años, es porque entendieron que la voluntad del Padre estaba con Moisés, con Aarón y con las promesas que le había dado. Por eso avanzaban. Por eso, como yo les dije, imagínense que ellos querían regresar a Egipto y después el Padre le dice que 40 años van a quedarse vagando en el desierto. Algunos tuvieron que tomar la decisión entonces. Tenemos que continuar. Aunque sabían que ya no iban a llegar, pero tomaron la decisión de continuar. Entendieron sus errores, entendieron su falta y emprendieron igual el viaje. Eso significa que el Todopoderoso se fija en el que sigue las promesas. Y en medio muchas veces de ese andar están nuestros errores, nuestras faltas.
pero también existe el arrepentimiento, ¿no? El teshuvah, el reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido faltas. Por eso Yeshua decía, no he venido por los justos, sino por los pecadores al arrepentimiento, por las personas que entienden su culpa y quieren regresar. Por ello vino el Maestro Yeshua. No ha notado iniquidad en Jacob, dice, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno su Elohim está con él y júbilo del Rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Así siempre nosotros vemos que la Escritura compara, ¿no? A los animales para referirse a cómo el Todopoderoso trabaja con su pueblo. Como el búfalo, uno de los animales más fuertes que había en aquella época. Y el versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Elohim. Entonces, ¿qué significa no hay agüero contra Jacob? Si el Todopoderoso bendice a un pueblo, si el Todopoderoso bendice tu vida, bendice nuestro andar, nuestro caminar, si el Todopoderoso guía nuestro corazón, no existe ninguna maldición que nos pueda afectar o que le pueda afectar a su pueblo. Acá en esta nota, en una traducción viviente dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Elohim por Israel. Entonces, con esto aclaramos que las prácticas que hacía Balán eran prácticas de magia, ¿no? De hechicería de aquella época. Y ahora el Todopoderoso está poniendo en su boca, ¿no? Ninguna magia, ninguna maldición, nada puede arruinar al pueblo que yo estoy guiando. De la misma forma yo creo también que nuestra vida también. Nosotros sí confiamos plenamente en la Escritura, en la palabra, en la promesa que el Todopoderoso nos da, siguiendo sus pasos, ¿no? Aunque muchas veces cometemos errores, nos equivocamos. Nadie puede echar maldición sobre nuestra. Pueden echar, ¿no? Pueden decir lo que sea, pero ninguna cosa nos va a interrumpir de los planes del Todopoderoso que tiene para nuestra vida. Nosotros, si dejamos la vida, si dejamos este mundo, es por la voluntad del Padre, porque cumplimos una tarea, cumplimos nuestra meta. Por eso tenemos que dejar. Por eso tenemos que muchas veces partir. Pero mientras el Padre esté trabajando en nuestros corazones, mientras estemos siguiendo su voluntad y sea su voluntad que continuemos, nadie nos va a interrumpir de nuestro camino. Esa es, se puede decir, la verdad bíblica, ¿no? Más segura, ¿no? No es un fanatismo, ¿no? No es, no, como decíamos, con Cristo soy más que vencedor. Si Cristo conmigo, nadie contra mí. Muchas veces es un fanatismo. De acuerdo a tu andar, de acuerdo a tu caminar, el Padre te bendice. Aunque nosotros vimos que acá yo no veo iniquidad, yo no veo perversidad. Porque lo que el Padre está viendo ahora es un pueblo que está avanzando. A pesar de las dificultades, ellos están avanzando, ya han tomado 2 reinos. El Padre está guiando sus caminos. Pero durante mucho tiempo hayan cometido muchos errores. Pero para el Todopoderoso, el revertir el corazón, el reconocer que no entendía, que estaba equivocado, es sinónimo de borrar nuestras rebeliones, como dice en Hebreo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La Biblia explica, ¿no? La manera que el Padre nos guía. Y eso es muy importante, ¿no? No hay maldición, ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia, ni hechizo, ni brujería, ni demonios, ni macumbero tiene poder sobre los escogidos de Israel. A mí siempre me ha impactado cuando las personas caen, ¿no? Poseídas por espíritus inmundos. Hemos compartido mucho en la Escritura. Pero estoy convencido, ¿no?
de que mientras vos sigas la voluntad del Todopoderoso, con un corazón sincero, y aunque tenga muchos errores, reconozca, te arrepienta, cambie tu vida, salga de ese andar, ninguna fuerza oculta se va a apoderar de nuestra vida, nuestro andar. Ninguna cosa curantística, se dice curantística, nada, ¿no? No tengan miedo de brujos, de macumberos, de demonios, de legiones, mientras siguen la voluntad del Padre, mientras siguen el camino que el Todopoderoso nos indica, ¿no? Imagínense qué estaba haciendo el pueblo mientras Balac con sus príncipes y con Balán estaban en las cumbres donde se adoraban a demonios, ¿no? A deidades paganas. ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel? Ellos tranquilos estaban acampando. Estaban ahí esperando las órdenes del Padre. Imagínense, ellos estaban esperando la voluntad del Padre, mientras el Padre estaba trabajando para que ninguna maldición caiga sobre ellos, por gente que quería echarle esta maldición. Entonces, mientras nosotros seguimos tranquilamente en nuestro campamento, esperando la voluntad del Padre, Él nos protege de todas maldiciones. Ahora se acerca la festividad de Shavuot, una festividad para congregarnos, reunirnos, compartir, estar contentos, estar feliz, agradecer al Todopoderoso. Ese es nuestro andar. Ese tiene que ser nuestra mentalidad. No nos preocupemos si alguien nos está echando maldición, si hay demonios rondando alrededor, no. No nos preocupemos por ser exorcistas, ¿no? Fuera demonio, o por ir a liberar demonios. Acá, en nuestro campamento, preparémonos para nuevamente seguir las ordenanzas y la guía que el Padre nos ha dado. Se acerca la festividad de Shavuot, se acercan los tiempos del Todopoderoso, nosotros sigamos ese camino. Nada a nosotros nos puede afectar. Amén. Bueno. He aquí versículo 24. El pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos, ¿no? Está hablando otra vez, comparando con la fortaleza del león. Entonces Balac, otra vez el rey está enojado, ¿no? Dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Ya se enoja, ¿no? Está bien, ya que no sale maldición de tu boca, tampoco diga bendición. Pero el problema no era Balaam acá. ¿Cuál era el problema? Es que el Padre, el Todopoderoso, el Eterno, Elohim, Yahweh, Él puso en el corazón de Balaam para hablar estas palabras. Balaam respondió y dijo, 26, ¿no te he dicho que todo lo que el Eterno me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura. Parecerá bien a Elohim que desde allí me lo maldiga. Y aquí ya aparece Elohim. Esto es muy importante entender porque, como les dije, en aquella época se creía que había un Elohim todopoderoso. Entonces ahora le dice, ven, te voy a mostrar un lugar y desde allí el todopoderoso, el único soberano, te va a mostrar una palabra para que tenga lo que, en síntesis, lo que Balac quería era que en el corazón de Balaam entre un odio hacia Israel, como que le tenga un deseo de maldecirle. Eso es lo que querían. Balac, desde mi perspectiva, ¿no? Esta es mi perspectiva. ¿Qué representaría Balac en estos tiempos, ¿no? El libro de Judas habla de seguir el camino de Balac que siguió por lucro, ¿no? Que es un camino de maldición. Las personas de Balaam, perdón. En el caso de Balac, era alguien que quería comprar nuestra conciencia, quería comprar nuestro entendimiento. Entonces el sistema, siempre le llamo así, ¿no? El mundo, el sistema, ¿qué está queriendo hacer con nosotros? Con los que creemos en la palabra, ¿no? Con los que todavía tenemos confianza en la palabra, quiere comprar nuestra conciencia. Quiere poner en nuestro corazón enemistad contra las cosas del Padre, contra su palabra, contra su pueblo. Yo no tengo por qué
tener odio ni rencor hacia el pueblo judío, ni hacia ningún pueblo, ni hacia el pueblo árabe, ni hacia el pueblo coreano, ni chino, ni japonés. Yo no tengo ninguna enemistad contra los rusos, ni contra los polacos, ni contra los alemanes, mucho menos contra Israel. Si ellos tienen alguna política errada y equivocada de cómo hacer las cosas, cómo manejar allá, el Todopoderoso o su conciencia les dirá. Pero yo no tengo por qué estar creando conflictos religiosos por situaciones que no me competen, mucho menos odiarle. Lo que sí yo puedo hacer es creer la voluntad del Padre y saber que el Todopoderoso controla y maneja todas las cosas en nuestra vida. Desde nuestro país, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile. Y Él es el que nos da la esperanza para poder confiar siempre en su voluntad. Pero existe un sistema que me pone en la mente que yo tenga odio hacia tal grupo, tal congregación, tal persona, tal país, tal movimiento, no porque son así, porque son allá, porque están, que tenga odio hacia ellos. Existe un sistema que hace que yo crea así. Y ese era Balac en aquel tiempo. No había razón. Dios, Elohim, no pensaba atacar la tierra de Moab. Pero fíjense cómo en su corazón de Balac, rey de Moab, había ese pensamiento. Él sí quería poner odio y rencor hacia el pueblo hebreo. Él habló a los otros, miren, este pueblo va a venir y va como el buey come la grama, va a comer todas nuestras tierras. Empezó a transmitir rivalidad hacia el pueblo hebreo. Y se le puede culpar, ¿no?, a las fuerzas enemigas, ¿no? Al enemigo, así como se le llama. 28. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Le llevó hacia una cumbre bien alta, donde le quería mostrar todo el pueblo de Israel. Y acá es interesante lo que va a pasar. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿Y qué es lo que hacía constantemente Balaam? Preparaba los holocaustos, preparaba los sacrificios, los 7 altares. Mucho trabajo le costaba al rey preparar 7 altares, eran montar piedras, atraer animales, muchas cosas, bastante, ¿no? Y después él esperaba que el Todopoderoso, miraba, ¿no?, al pueblo de Israel y esperaba que el Elohim poderoso ponga en su corazón palabra de rencor, palabra de odio contra Israel. Pero él ha visto que estas 2 veces no salió ninguna palabra de maldición, al contrario, salió palabra de esperanza. Este pueblo será como búfalo, será como león que va a arrasar a su presa. Contra este pueblo no hay agüero, no hay maldición. Son los bendecidos de Jacob. Yo prometí, lo haré, yo no voy a cambiar mi posición. Todas estas palabras salieron de la boca de Balaam. Entonces Balaam acá parece que empieza a entender que el Todopoderoso eligió a este pueblo. Parece que él ahora se da cuenta. Y en este altar, donde le pone un altar donde podía mirar completo ya todo el paisaje, más alto, siempre le iba llevando más alto, dice, pero terminó el capítulo. terminó el capítulo, y así dice, y ahí se acabó. Qué rara manera de terminar, ¿no? Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces, para no terminar así, vamos a leer un versículo del siguiente capítulo, para tenerlo en cuenta lo que va a pasar. Este queda como, ¿cómo se dice? Como anticipo, ¿no? Para que no se pierdan el próximo miércoles. Capítulo 24 dice, cuando vio Balaam que parecía bien al Eterno que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto.
Y más abajo dice que alzó los ojos y vio a Israel. Bueno, en síntesis, después vamos a continuar este capítulo. Pero lo que acá podemos entender es que a partir de este momento, Balaam entiende, por lo visto, el Todopoderoso quiere bendecir a este pueblo. Quiere decir que nunca en su corazón estaba, o sea, que no había entrado el pensamiento de que el Eterno ama a este pueblo. El Eterno bendice a este pueblo, ni aunque me pongan lo que pongan los altares que pongan, hagan lo que hagan, no va a haber ninguna respuesta negativa hacia Israel. ¿Será que algún día muchas personas entenderán esto también? Tendrá que ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿no? Nosotros que antes estábamos en la cristiandad y, no sé, tal vez no teníamos tanto ese conocimiento de odiar a los israelitas, pero había mucha gente que sí. Había mucha gente que no quería escuchar nada que tenga que ver con los judíos, ¿no? Con las fiestas, con el Shabbat, con la comida kosher, y mucho menos así que usar barba o talí o todas esas cosas, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta, ¿no? Si hay personas que le gusta usar barba, si hay personas que le gusta usar talí, sipsí, que le gusta usar velo en las reuniones, que le gusta hablar en el hebreo, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu, Asher, que le gusta, ¿qué otra cosa le gusta? Bueno, seguir algunas prácticas que siguen, no sé, el judaísmo, lavamiento de manos, encender las velas. Si hay una persona que le gusta estas cosas para sentirse más identificado con lo que ellos ven como acercarse más al Padre, ¿no? Porque el pueblo judío, por historia, ¿no? Sabemos que es el que más relación ha tenido con las cosas de la Biblia. Porque nosotros sabemos que muchas cosas en la cristiandad se desviaron de los temas bíblicos. También el judaísmo, lógico, ¿no? Cuando uno investiga muy bien, también el judaísmo se desvió de muchas cosas de la palabra. Pero a la larga uno investiga y averigua, es el que ha tratado de seguir con más afán y celo las cosas que el Padre habló. Y cada generación en su tiempo, ¿no? El Todopoderoso usó esa generación, aquella que salió con Moisés, para mostrar al mundo que había un Elohim que trabajaba con un pueblo, aunque este pueblo tenía muchas faltas y muchas debilidades. Así también en este tiempo está mostrando, tal vez con nuestra vida o con la vida de otros hermanos, otras congregaciones, que existe un Elohim que aún está trabajando por su pueblo y por sus promesas. Y que a través de nuestro Mesías Yeshua, ¿no? Nuestro Redentor, nosotros estamos conociendo esa voluntad. Porque nosotros a quien primero conocimos fue a nuestro Mesías Yeshua, con el nombre de Jesús de Nazaret. Y así Él nos abrió el entendimiento. Si hoy podemos conocer muchas cosas de la Torá, la palabra, es porque hemos sido bendecidos. Porque un día hemos sido libertados, ¿no? De Egipto. Y estamos en un proceso de restauración. Amén. Entonces, a partir de este momento, Balaam se da cuenta, el Todopoderoso ama a este pueblo. El Todopoderoso está con este pueblo. Pero vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana, el próximo jueves, si el Eterno nos permite, vamos a continuar con el capítulo 24, ¿no? Ya nuevamente unas bendiciones increíbles, ¿no? Que el Todopoderoso puso en el corazón de este profeta, mal llamado profeta, más bien sería un hechicero que el Padre le usó como profeta en aquel tiempo. Eso sería la realidad. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.